Gloria al Señor Cristo Jesús. Estamos nuevamente por aquí con la segunda parte de la serie Mateo 24. Muy emocionado porque aquí en esta segunda parte vamos a explicar unos eventos bien importantes como le acababa de decir, ¿verdad? En la primera parte, bien importante esta parte porque va a revelar unas cosas que no se han entendido. En la primera parte de la serie de Mateo 24, titulado, como se titula esta misma, ¿verdad? ¿Qué significa el fin del mundo? Hablamos de la definición del término fin y el término mundo. Ya comprendiendo estas terminologías, ¿verdad? Vio esa primera parte de esta serie, ¿verdad? Del libro de Mateo 24. Si no la vio, se la recomiendo ver porque va a entender esas terminologías ya para poder proseguir aquí, ¿verdad? Ya usted, ¿verdad? Está comprendiendo, ¿verdad? Esta segunda parte va a poder comprender más en esta segunda parte, si vio la primera, ¿verdad? ¿Qué significa terminológicamente, verdad? El fin del mundo. Si usted vio la primera, va a poder entender qué significa terminológicamente la palabra fin y la palabra mundo. Por eso es importante la primera. Y en esta segunda parte es importantísimo que usted lo haya hecho, ¿verdad? Les recomendamos, si está viendo esta primera parte por primera vez, vea la otra, ¿verdad? Son enfoques bíblicos, ¿verdad? Del fin del mundo, la palabra fin y mundo, contextuales, ¿verdad? Bien importante ese primer video. Es decir, ¿verdad? Que el fin del mundo, en este segundo video que vamos a hacer, ¿verdad? En esta segunda parte, el fin del mundo, escuche bien, porque aquí no se me pierda aquí, fin del mundo no significa lo mismo para tres grupos bíblicos. Repito, el fin del mundo no significa lo mismo, ¿verdad? No va a ser el mismo enfoque para tres grupos bíblicos. Vamos a explicar esto de esos tres grupos bíblicos, ¿verdad? Porque le va a parecer raro que esto nunca se ha dicho, pero aquí no estamos viniendo con visiones teológicas, ni comentarios bíblicos, ni exégesis. Vamos directamente a la palabra y lo que el Señor nos entregó. Vamos a explicar esto de esos tres grupos bíblicos a continuación, ¿verdad? La palabra fin en la Biblia se compone, escuche bien esto, la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? La palabra fin, perdón, en la Biblia se compone de tres eventos bíblicos progresivos. Se compone de tres eventos bíblicos progresivos del fin. Es decir, el fin va a ser progresivamente y va a afectar a tres grupos. Que afecta, ¿verdad?, a tres grupos diferentes. Número uno, el primer grupo o el primer enfoque, ¿verdad? Escuche bien, número uno, el primer enfoque del término fin del mundo bíblico. En este primer enfoque tenemos que entender por discernimiento espiritual para luego comprender en nuestra razón y corazón. Es decir, que usted se meta con Dios para luego reciba la revelación y vaya a su intelecto, ¿verdad? Que hay un fin, escuche, hay un fin o una transición, eso lo explicamos en el primer video, para el primer grupo bíblico, que es la Iglesia de Cristo en específico. Ya revelamos el primer grupo. El primer grupo que el fin bíblico va a afectar, ¿verdad? Ese fin progresivo va a afectar, es a la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Ese fin para la Iglesia, ¿verdad?, es una transición, ¿verdad? Es una transición de la tierra al cielo, ¿verdad? Es una transición de la tierra al cielo. Es decir, el cuerpo físico que nosotros tenemos de cada creyente, del que ha creído de verdad en Cristo, será transformado o tendrá un fin. Eso es lo que significa ese fin para la iglesia, ¿verdad? O será transformado o tendrá un fin. De un estado mortal, del que conocemos, a un estado inmortal, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo ocurrirá esa transición, ese evento, verdad? En el evento bíblico escritural del arrebatamiento, rapto, como le dicen algunos, o traslado de la iglesia de Cristo de la tierra al cielo. ¿Dónde está eso del arrebatamiento? Está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Está ahí. Nos vamos a leerlo por propósito de seguir avanzando, ¿verdad? Para que usted entienda esto, ¿verdad? Esa transición, ese fin significa eso, ¿verdad? Ese evento que va a suceder para la iglesia, para ese primer grupo,
Estamos hablando del primer grupo. ¿Qué significa todo esto de la que estoy hablando? Que ese primer grupo o la iglesia de Cristo vivirá, escucha bien esta parte, vivirá el tiempo antes del fin solamente, pero no el tiempo del fin aquí en la tierra. ¿Entendió? Vivirá el tiempo antes, pero no el tiempo específico del fin que especifica la Biblia, porque hay dos tiempos, el tiempo antes del fin y el tiempo del fin, donde hay un comienzo, hay un final. Vamos por ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vivirá el tiempo del fin, verdad? Porque estará en el cielo por un periodo de tiempo, ¿verdad? Antes de que venga el fin, ¿verdad? En el tiempo antes del fin, Cristo se la lleva antes de que venga el tiempo del fin. Hay que entenderlo, bien profundo, pero hay que entenderlo. Esta es la revelación. Es decir, ¿verdad? Que la iglesia de Cristo cuando llegue, ¿verdad? Cuando vaya a llegar o vaya a comenzar, antes de comenzar ese fin, el tiempo del fin, ¿verdad? Que ese tiempo del fin, Mateo dice dónde está el tiempo del fin, y Daniel capítulo 12 también, otros libros, pero vamos a darle esos dos. Mateo capítulo 24 lo dice, ¿verdad? Porque este video es referente a Mateo 24 para entender eso, ¿verdad? Una referencia, introducción de referencia, ¿verdad? Antes de que vaya a comenzar ese tiempo del fin, que está en Mateo 24, específico en una parte, no en todo el libro, específicamente una parte, igual que Daniel 12 es el tiempo del fin. Antes de que comience ese tiempo del fin, antes la iglesia se va, pero tiene que pasar el tiempo antes. La iglesia tiene que pasar el tiempo antes del fin, ¿verdad? El tiempo antes del fin. El apóstol Pablo, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras nos habla, ¿verdad? De este sitio donde va la iglesia, que el apóstol Pablo le llama el tercer cielo, ¿verdad? No es este cielo que vemos azul, ni es el otro cielo que es la galaxia, sino uno más arriba de ese, uno sobrenatural que no hemos visto todavía, y se llama, el apóstol Pablo dice el tercer cielo. ¿Dónde está eso? La palabra, pues apúntelo. Yo no lo vamos a leer, pero apúntelo, ¿verdad? Para efectos queremos adelantar un poquito esto seguir adelante, pero apunta ese versículo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Ahí habla del tercer cielo y que él fue llevado allí. Y a él le pasó lo mismo de ese arrebatamiento. A él le pasó, a Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Ese es el primer grupo, ¿verdad? Y ese fin para ese primer grupo, que es la iglesia, es cuando llegue el arrebatamiento. Cuando llegue el arrebatamiento, ahí fue el fin de la iglesia. Cuando Cristo se está refiriendo en Mateo 24 al tiempo antes del fin, ese es el tiempo que le compete a la iglesia en la tierra. Después de ahí no le compete más nada. Por eso tenemos que entender que cuando Cristo está hablando del fin, a nosotros la iglesia, hay un tiempo específico que tenemos que escudriñar para saber dónde estamos nosotros parados y qué cosas vamos a pasar. Porque si no las entendemos, pues entonces ahí es donde viene el espagueti que ha venido y las filosofías de teologías y todas esas cosas y no han entendido nada. Y Cristo siempre cuando habló del fin, era un tiempo, ¿verdad?, que venía progresivo, pero iba a afectar a tres grupos. Este es el primer grupo. La iglesia, lo que le afecta de ese fin, ¿verdad?, aunque va a vivir otros periodos después más también, pero el fin que está hablando Cristo para la iglesia, el fin es salir de este mundo, ¿verdad?, el arrebatamiento. Y lo está diciendo en Mateo 24, pero después vamos a ir allí. Entienda eso hasta ahora. Ese es el primer, ¿verdad?, enfoque del término fin para la iglesia. Ahora, vamos a entrar en el segundo grupo. Y con este segundo grupo culminamos esta parte porque el tercer grupo, escucha bien, el tercer grupo no tiene que ver con Mateo 24, porque ese tercer grupo no lo presenta Mateo 24, pero lo vamos a traer en una tercera parte de este tema. ¿Qué significa el fin del mundo? ¿Por qué? Porque como ya traje todo esto, para que usted entienda también que no quiero dejar ese tercer grupo. Ese tercer grupo, ¿verdad?, lo vamos a revelar en ese tercer video, pero en esta segunda parte que estamos haciendo, estamos revelando dos grupos. Ya empezamos con el de la iglesia, pero ahora vamos a revelar quién es ese otro grupo que le afecta el fin que va a venir, pero de otra forma, porque no es lo mismo.
Y eso es lo que no han entendido y esa es la revelación que vengo a traer. Segundo enfoque o grupo del término fin, del fin del mundo bíblico, ¿verdad? Del fin del mundo bíblico, es en este segundo enfoque del término fin del mundo, es donde están, escuche, aquí viene el grupo, es donde están los moradores de la tierra. Si usted vio la primera parte, usted va a entender quiénes son los moradores de la tierra. Es donde están los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra es el segundo grupo bíblico. Pero este segundo grupo bíblico, vivirá un fin o una transición, porque eso es el fin, es una transición diferente al primer grupo. Voy a repetir eso. Pero este segundo grupo, que son los moradores de la tierra, vivirán un fin, ¿verdad? El fin no es lo mismo para ellos, porque no han creído en Cristo. Si se convierten a Cristo sería otra cosa. Pero como no se han convertido a Cristo, por eso son los moradores de la tierra. Vivirán un fin o una transición diferente del primer grupo. Es decir, que ese grupo va a pasar por los tiempos antes del fin y el tiempo del fin. ¿Por causa de qué? Porque no creyó en Cristo. Porque dice que nosotros le estamos predicando es religión. Porque dicen que no quieren creer y están como corazones de piedra. Pero ojalá con este video puedan entender que por eso estamos trayendo estas cosas, ¿verdad? Porque si usted está escuchando eso y usted no pertenece, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo y no ha confesado a Cristo, entonces usted, ¿verdad?, va a pertenecer a ese grupo. Usted tiene que asegurarse que usted confesó a Cristo, ¿verdad?, que usted sigue a Cristo, no a religiones, a Cristo, ¿verdad?, a la Biblia, que usted es obediente a la Biblia y tiene temor de Dios. Ese segundo grupo, ¿verdad?, es los moradores de la tierra. Pero ¿quién componen? Yo lo expliqué, pero lo voy a explicar de nuevo. ¿Quién compone ese segundo grupo llamado los moradores de la tierra, ¿verdad? Son los que la palabra le dice los impíos o los que no aceptaron y creyeron en Cristo, los inconversos, ¿verdad?, los que no han venido a Cristo, se han convertido a Cristo. También estarán, lamentable y tristemente, los que eran iglesia de Cristo, pero se desviaron de la verdad escritural para seguir a hombres, escuche, y sus filosofías doctrinales. También estará ese grupo ahí. Esa es la iglesia tibia, ¿verdad?, convirtiéndose en adúlteros de la fe cristiana, por tanto apóstatas o alejados de Cristo, ¿verdad? Eso cuando venga esta falsa paz, porque ya van ahí en un adulterio espiritual con unas cosas ahí tremendas. No voy a entrar ahí porque hay muchas doctrinas y muchas cosas tremendas. Ya van adulterando la palabra, pero cuando llegue ese momento donde va a venir una apostasía totalitaria, ¿verdad?, cuando venga ese momento, ¿verdad?, entonces es que esos grupos apostatarán completamente de la fe, ¿verdad? Referencia a eso que estoy hablando, ¿verdad?, los moradores de la tierra y por qué ellos se convierten de esa manera y están así. Le voy a dar un versículo para que usted lo apunte y busque ahí, ¿verdad?, porque la Biblia habla cuál es la condición de esas personas. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, habla de la condición de esos moradores de la tierra o esa iglesia desviada, ¿verdad?, que está predicando una doctrina jara, ¿verdad?, que está predicando algo jara porque se desvió, porque está tibia, porque perdió el temor a Dios, ¿verdad? Pero vamos a explicarle algo, ¿verdad? Este segundo grupo, ya le dije, se llama los moradores de la tierra, pasarán un fin diferente, ¿verdad?, o pasarán el tiempo del fin. El tiempo del fin. La iglesia no pasará el tiempo del fin, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre? Escucha esta pregunta. ¿Cuándo ocurre o comienza el fin del mundo para este segundo grupo? Escuche, para este segundo grupo, los moradores de la tierra. ¿Cuándo comienza? Vamos a ir a la escritura en Sofonías 1:18. Vamos a ir rapidito a compartir pantalla, ¿verdad? Por aquí. Compartir pantalla para ir y enseñarles, ¿verdad?, darle evidencia de las Sagradas Escrituras aquí en Sofonías. Mire lo que dice aquí, Sofonías 1:18. En la Reina Valera de 1960, lo estoy leyendo. Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira. Escuche, no soy yo el que me estoy inventando el día de la ira. Viene un día, mírelo aquí, el día de la ira, lo dice la palabra en Sofonías. Del día de la ira de Jehová, la de Dios. Porque toda la tierra será consumida con fuego de su celo. Escuche, con fuego de su celo. Tiene que ver con su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada habrá para todos los habitantes de la tierra, ¿verdad? Cuando está hablando de destrucción,
¿verdad? Es que habrán unos eventos que las cosas van a cambiar, habrán unas transiciones difíciles, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí. Viene un día de la ira de Dios. ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando venga, ¿verdad? El día de la ira de Dios. En otras palabras, ese día es lo mismo que decir el día del Señor. Cuando usted va a Segunda de Tesalonicenses, el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, le va a hablar de ese día, del día del Señor, que ocurren dos eventos. Ocurre primero el arrebatamiento, pero luego ocurre la ira de Dios. ¿Ves? El día del Señor tiene esos dos contextos. Tiene hasta otro, pero no vamos a revelarle ese ahora, ¿verdad? Entonces, Sofonías está revelando, ¿verdad?, que viene ese día, ¿verdad? Y que esos habitantes de la tierra, ¿verdad? Como dice aquí, dice, pues toda la tierra será consumida porque ciertamente destrucción apresurada habrá para todos los habitantes de la tierra. Cuando te dice aquí la palabra los habitantes de la tierra, no está hablando de la iglesia, está hablando que ya en el tiempo de la ira del Señor, de esa ira del Señor, donde la iglesia no está, y los que pasan eso son los que no han aceptado a Cristo, los que no creyeron, porque dicen que es religión y todo esto, y qué sé yo, y están hasta heridos algunos y no quieren reconciliarse con el Señor por muchas cosas. Pero yo no le estoy hablando de religión, le estoy hablando de la Biblia. Y aquí dicen los habitantes de la tierra, se refiere a ese grupo específicamente. Vamos a pasar nuevamente, ¿verdad?, para escudriñar esto bien, un poquito más a fondo. Y, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que significa ahí, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? Cuando comienza ese fin del mundo para los moradores de la tierra, para el grupo número 2, es cuando empieza la ira de Dios. Los últimos 3 años y medio de la semana de Daniel, 70, ¿verdad? Pero no quiero explicar eso para que muchos que no conocen eso no se confundan. Simplemente cuando empiece la ira de Dios, ¿verdad? Cuando terminen las señales antes del fin. Entonces, si ese grupo no se convirtió, va a pasar por eso. Lo dice Sofonías 1:8. Vamos a ir a otro versículo, ¿verdad? Que se llama o está, ¿verdad? Cuando comienza ese fin para los moradores de la tierra. El segundo grupo está en Joel 2:1, ¿verdad? En Joel 2:1. Vamos nuevamente a compartir la palabra para ir allí a Joel 2:1. Joel 2:1 nos dice así, míralo aquí. Joel 2:1, en la Reina Valera, dice: tocad trompetas de Sión y dad al alma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, ¿ves? El día del Señor. Aquí está diciendo los profetas del Antiguo Testamento, como era Sofonías, Joel, ¿verdad? El día del Señor, ¿verdad? Porque viene el día del Señor porque está cercano, ¿verdad? Y esa es la ira del Señor, ¿verdad? No tiene excusa. El que está viendo esto por aquí, ¿verdad? Le estamos explicando que esto que dice aquí, los moradores de la tierra, son los que no creyeron, y le está alertando, viene ese día. ¿Para qué? No te quedes ahí, ¿verdad? Arrepiéntete. Ven a Cristo realmente, porque vive un día difícil, ¿verdad? ¿Y cuál es? El día del Señor, el día de Jehová, como dice ahí. Dice que está cercano, ¿verdad? Dice que está cercano. Ahí es otra evidencia, ¿verdad? Que usted puede ver claramente que empieza ese fin, ¿verdad? Eso es lo que le quiero revelar, donde empieza ese fin, ¿verdad? Ese fin, el tiempo del fin. No estoy hablando del tiempo antes, el que estamos ahora, sino el tiempo del fin. Es un periodo. El tiempo del fin son 3 años y medio. Punto, ¿verdad? Y es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Vamos a proseguir, ¿verdad? ¿Cuándo termina, verdad? Porque eso es cuando comienza. ¿Cuándo termina el fin del mundo para ese segundo grupo? Para ese segundo grupo, que son los moradores de la tierra. Seguimos con ellos, porque es difícil el proceso de ellos, los que no creyeron en Cristo. ¿Cuándo termina la ira de Dios sobre la tierra? Se podría decir lo mismo. Es el fin de los moradores de la tierra, ¿verdad? Ese es el fin del que habla la Biblia para ese grupo en específico. En Daniel, capítulo 8:19, nos va a mostrar esto. Vamos a ir a Daniel, ¿verdad? Capítulo 18:19, para mostrarle, ¿verdad? Ese versículo, Daniel, capítulo 18. Míralo aquí. Daniel, capítulo 8, versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré, ¿verdad? El que está hablando aquí es el arcángel Gabriel a Daniel. Yo se lo voy a revelar brevemente, pero tú tienes que leer el libro para saberlo, ¿verdad?
El arcángel Gabriel le está revelando esta revelación a Daniel, ¿verdad?, en aquel tiempo pasado, y le dijo, he aquí, el arcángel le está diciendo, yo te enseñaré, ¿verdad?, por medio de Dios, porque trae esa profecía por medio de Dios, lo que ha de venir al fin de la ira, ¿ves? Al fin de la ira. Ya le dije dónde comenzaba, pero aquí está diciendo al fin de la ira. Mira lo que dice el ángel a Daniel. Dice, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Lo ves? Hay un tiempo específico del fin que eso no lo vivirá la iglesia, pero sí lo vivirán esas personas y será horrible. Y por eso nosotros tenemos que revelar esto como iglesia para decirle, no queremos que pase ese tiempo, no queremos que pase la ira de Dios. Vamos entonces, ¿verdad? Usted lo puede ver bien claro, que aquí dice al fin de la ira, viene una ira, y aquí usted lo puede ver bien claro, que dice que hay un tiempo del fin. Míralo, no lo digo yo, lo dice en Daniel 8:19. Hay que entender eso, ¿verdad? Y ahí vamos a proseguir para escudriñar ese capítulo. Y vamos aquí a seguir, ¿verdad? Escudriñando. Usted pudo ver ahí. Ahora, ¿cuándo termina, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Otra vez, ¿cuándo termina? Porque le expliqué, ¿verdad?, que ese es el tiempo donde termina, ¿verdad? Donde termina el fin del mundo para esos moradores. Pero hay otro versículo y otro suceso que nos va a dar a entender, ¿verdad?, cuando termina completamente ese tiempo de la ira o el fin para los moradores de la tierra, ¿verdad?, que sería el gobierno del hombre. ¿Cuándo termina el gobierno del hombre? ¿Verdad? ¿Cuándo termina el fin del siglo? Como dice la palabra. Ese es el fin del siglo. Ese es el fin del siglo que vamos a estudiar ahorita en Mateo, más tarde en Mateo, en otros videos. El fin del siglo, que es el fin del mundo. Ese es el que vamos a leer ahora, ¿verdad? ¿Cuándo? En la segunda venida visible. Este no es el arrebatamiento. Es cuando la iglesia venga con Cristo después de ese periodo de 7 años, ¿verdad? O los últimos 3 años y medio de la ira de Dios. En la segunda venida de Cristo después de su ira. Porque es Él el que provoca la ira, ¿verdad? Donde la iglesia viene con Cristo desde el cielo a la tierra, ¿verdad? Ahí se acabó el fin, y ese fin significa, para los moradores de la tierra, ¿verdad?, significa que ustedes dejaron de gobernar. Ahora Cristo viene a gobernar con nosotros. Ese es el fin transicional o progresivo que viene, ¿verdad? Por eso el fin, le dije desde el principio, que son 3 eventos, el mismo fin, pero tiene 3 eventos para diferentes grupos y hay que entenderlo, porque si usted no lo entiende, se enredó. Esa es la revelación, desde hace rato estoy revelando, ¿verdad? Entonces, Cristo viene, ¿verdad?, para reinar con la iglesia en su reino de 1000 años, ¿verdad? Mateo no habla mucho de eso, pero es el suceso. Cuando Mateo habla de la segunda venida, no habla del reino, pero es el suceso que viene cuando viene Mateo en la segunda venida, visible, ¿verdad? Porque esa segunda venida visible lo va a ver toda la gente, va a venir a reinar aquí a la tierra viene Cristo. Primero se lleva a la iglesia y después viene a la tierra. Habrá una transición de su reino, ¿verdad? La iglesia ya será su reino, ¿verdad? Los moradores de la tierra o las naciones que queden aquí en el mundo en esos últimos 3 años serán gobernadas por Cristo y su iglesia o su reino. Ese es el fin, esa transición, ¿ves? Ese es el fin del que está hablando la palabra para esos segundos grupos de los moradores de la tierra. Una transición del gobierno del hombre que va a culminar en esos últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Entonces, turbe con eso, porque después podemos escudriñar de eso a la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Y la semana 70 de Daniel empieza cuando el anticristo se manifieste, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Entonces, en esos últimos 3 años y medio, ¿verdad?, se termina, hay un fin del gobierno del hombre para venir Cristo a reinar. Vamos a ir a Apocalipsis, ¿verdad?, capítulo 11, donde nos va a revelar esto. Vamos a ir rapidito allí a Apocalipsis, ¿verdad?, capítulo 11, para entonces leerlo, ¿verdad?, presentarle ese versículo para que ustedes vean pruebas, ¿verdad?, de eso aquí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículo del 15 al 16. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículo del 15 al 16, y nos va a hablar de la séptima trompeta, ¿verdad? Es un evento donde está ocurriendo la ira de Dios, porque después vienen las copas de la ira, pero no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Porque sería mucho decirle a muchos de ustedes, ¿verdad? Sería la séptima trompeta. Y dice aquí en Apocalipsis 11,
del 15 al 16, dice, y el séptimo ángel, ¿verdad? Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, escuche lo que le acabo de revelar, no lo digo yo, los reinos del mundo, ¿verdad? Los moradores de la tierra, las personas inconversas que estaban ahí, que no quisieron aceptar a Cristo, padeciendo la ira de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser una transición, ese es el fin, una transición han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor, perdón, y de su Cristo, ¿verdad? Del Padre y de Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en su trono y se postraron sus rostros y adoraron, ¿verdad? Esos son los 24 ancianos, después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Parte son los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 representantes de las 12 tribus de Israel y parte son los apóstoles. Pero no vamos a entrar ahí, esos son los 24 ancianos y representan a la iglesia. Entonces, eso sucederá, ¿verdad? Aquí usted puede ver bien claro, ¿verdad? Que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Cuando habla del Señor es del Padre y de su Cristo, ¿verdad? Es del Hijo, ¿verdad? Y de Dios en su máxima expresión. Y dice, y reinará por los siglos de los siglos. Pero ahí está la iglesia ya. El Apocalipsis está hablando de un evento donde viene la iglesia. Lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que es el fin, vamos a pasar ahora para escudriñar esto, ¿verdad? Es el fin. Ese es el fin de los moradores de la tierra, ¿verdad? Ese es el fin predestinado para ellos. Para ellos, lamentable y tristemente, ahí estará la iglesia apóstata y la iglesia que se desvió. ¿Verdad? Vamos a dejarle este video por aquí, ¿verdad? Para que usted entienda, ¿verdad? Dándole un resumen, ¿verdad? De lo que escudriñamos aquí, ¿verdad? Aquí hablamos, ¿verdad? De un primer grupo, ¿verdad? O vamos a decirlo así, ¿verdad? El fin del mundo se compone de 3 enfoques bíblicos para 3 grupos diferentes. Solo escudriñamos 2, pero les voy a decir esos 2 que escudriñamos, ¿verdad? La palabra fin en la Biblia se compone de 3 eventos bíblicos progresivos que afectan a 3 grupos diferentes. Número 1, ¿verdad? La iglesia. ¿Cuál es el fin para la iglesia? Cuando decía el fin del mundo para la iglesia, el arrebatamiento. Cristo la saca de aquí y ya, se acabó. Ese es el fin para ella. Aunque después verá los otros fines y las otras cosas que vamos a explicar en el tercer video, ese es el fin para la iglesia. Ya la iglesia no vivirá más en un ambiente del mundo, sino que vivirá totalmente en una gloria, ¿verdad? Porque será transformada. Ahora, ese es el triste, el segundo grupo. Segundo grupo, el fin del mundo para ese segundo grupo es lo que están chisteando por ahí y viendo que David Pérez Montt y todo el mundo están predicando la palabra y dice, este está loco, este está así, yo no sé qué está hablando muchas cosas, pero ellos no quieren creer, tienen el corazón endurecido y se creen que la Biblia que nosotros estamos llevando significa religiones. Que si esto, que si estos son estos, eso no significa nada de eso. Significa, ¿verdad? Creer en la verdad. La Biblia no es religión, la Biblia es la verdad. Y eso es lo que va a suceder para ese segundo grupo, ¿verdad? Segundo, el fin para ese segundo grupo va a ser, ¿verdad? Comienza con una ira, un evento difícil, donde pasarán muchas cosas, ¿verdad? Que parecerán destrucción, porque vendrán muchos eventos catastróficos y va a haber una transición de esos moradores de la tierra, ¿verdad? Incluyendo los que no creyeron y la iglesia apóstata, de ese gobierno de hombres pasará a un gobierno de Cristo. Es decir, ya no existirán presidentes y gobernadores en el mundo porque Cristo va a heredar todo eso. Y se tendrán que someter a Él y a nosotros, cuando nosotros bajemos del cielo. Ese es el fin que habla la Biblia para ese grupo y en Mateo 24. Esos 2 grupos son los que aparecen en Mateo 24. Ahora, quiero decirle, ¿verdad? Va a haber una tercera parte de este tema, ¿verdad? ¿Qué significa el fin del mundo? Porque estaremos hablando de un tercer grupo. No se lo pierda, ¿verdad? No voy a revelar el nombre ahora, pero no se lo pierda. Entonces, ese tercer grupo y ese enfoque para ese grupo es diferente también, ¿verdad? Y entonces uno conociendo estos 3 enfoques y sabiéndolo, entonces recibe la revelación completa, cosa que no han podido determinar en los institutos porque eso se recibe por revelación espiritual, no por teologías y cosas así. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Dios los bendiga, ¿verdad? Y esté pendiente, ¿verdad? Nuevamente porque estaremos, ¿verdad?
proyectándonos con ese video parte número 3 para que usted sea edificado, y si usted le edificó este video, ¿verdad? Compártalo. Sea, ¿verdad? Usted iglesia que edifique a otros y riégalo por las redes. Acuérdese, esto va a estar por Facebook, va a estar por YouTube y ahora por Rumble, porque estamos en Rumble también, vamos a subir contenido allí, ¿verdad? Voy a dejar los links en mis páginas, en YouTube. Si usted no ha ido a YouTube y no se ha registrado, vaya allí, porque van a estar, todos los videos van a estar en fila allí y es mucho mejor para verlos allí. Entonces lo dejo hasta aquí y muy pendiente para esa tercera parte, posiblemente tarde de una semana y media o 2 o una, no sé. Porque yo dejo que este video corra por ahí para luego seguir hacia adelante. Dios lo bendiga y nos veremos hasta la tercera parte en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo bendiga.